Como les proponía Dani, siempre es bueno volver al cuerpo. Si la energía me llevó y perdí un poco de raíces y tierra, está bueno volver llenos de energía, pero con buena tierra. ¿Sí? A veces estas endorfinas son de esto que decíamos, que nos arrastran o nos toman, en lugar de usarlas manteniendo raíz. Está bueno los tambores para esto, ¿no? Para darnos pies, para darnos raíces, para darnos conexión a tierra y ahí sí tomar toda la energía que necesitamos. Aquí algunas ideas para pensar en estos procesos de invitarnos nosotros o invitar a alguien en esto de los viajes de trance, ¿no? Un punto de partida son estas palabras. Yo ponía ahí aceptar, validar, dar la bienvenida. Es un buen comienzo, ¿no? Para los que hayan hecho focusing, propuesto por Gendling, ese es un buen inicio para cualquier proceso, ¿no? Doy la bienvenida a eso que ocurre. Genero aceptación por eso que ocurre, ¿sí? Valido todo lo que ocurre. En constelaciones dirían, lo veo, ¿no? Estoy viendo en esta incorporación de eso que ocurre. Parte del proceso, como les decía recién Dani, es niego, separo, divido, juzgo, opino. En esos procesos estamos en problemas, ¿no? En esos procesos juzgo, divido, separo. Esto que hago hacia afuera es solo metáfora de lo que hago hacia adentro. Por eso es tan importante esto de establecer este vínculo interior entre lo que pienso, lo que siento en mí. Cuando eso está en conflicto internamente, afuera es solo metáfora de esto que me pasa adentro. Es difícil generar vínculos afuera cuando no he podido generar un vínculo dentro mío. Así que las primeras palabras para los que están más lateralizados son aceptar, validar y dar la bienvenida. Ese es el primer escalón, ya sea que voy a trabajar conmigo en un proceso de autotrance o ya sea que voy a estar acompañando a alguien. En cuanto aparece cualquier fenómeno que desafía esas tres palabras, que podría haber muchas más, por supuesto, otras que pueden surgirle a ustedes, en su disciplina, en su forma de encarar las cosas, ¿qué otras palabras resuenan con esas tres? A ver, denme dato de esto. Bendecir, ¿no? Es una de estas buenas palabras también para eso. Doy la bienvenida, bendigo, digo bien, ¿no? Esto es lo que le gusta a Dani traer de la palabra bendición, no una concepción religiosa, sino una condición etimológica de la palabra, ¿sí? Decir bien acerca de esto, como maldición su complementaria, decir mal. Entonces, reconocer, permitir, reconocer, contener, incluir, integrar, ¿sí? Esta es la actitud inicial. Cuando estoy fuera de esa actitud inicial, invitarme a hacer un auto-coaching para estar en ese lugar. Y si está ocurriendo y me aparecen los juicios, las opiniones, la separación, es un buen momento para hacer un auto-coaching,
invitándome amorosamente a volver a estos estados. ¿Ok? Otro de los momentos significativos e importantes en estos procesos, de nuevo, tanto para nosotros como para cuando estamos con alguien, es lo que llamamos sembrados. ¿Sí? Los sembrados, en muchos niveles, podemos hacerlo con historias, ¿no? Dando información a la persona, un poco lo que hicimos ayer. El trance va por aquí, el trance va por allá, se pasan estas cosas, ocurren estas cosas, vamos un poquito a probar, un poco más de información. Esos procesos de información y actividad van creando confianza. Hay un proceso que estoy investigando en este tiempo que lo llaman organización cerebral óptima, OCO. Y la organización cerebral óptima, dice, comienza en las partes más profundas del cerebro, en el cerebelo, en las partes más antiguas, más reptiles. Esas partes tienen que recibir confianza. Si no se genera un campo de confianza inicial, el trance no ocurre. ¿Sí? Tanto el autotrance como la posibilidad de acompañar a alguien. Esa confianza en lo más profundo, en lo más reptil que tenemos en esta mente somática que les hablaba recién Dani, si no está ese campo de confianza muy antiguo, calmado, tranquilo, no podemos avanzar. De esos procesos más básicos, hay como un movimiento hacia los campos de hemisferio cerebral derecho, que ya tiene algunas conexiones con lo límbico, que ya tiene una serie de conexiones con estos núcleos centrales del cerebro. De ahí pasan a un prefrontal, que son proyecciones a futuro, posibilidades, ¿no? Que va planeamiento, pero siempre de las características de este lado derecho de la conciencia. Y recién después aparecen estas definiciones más técnicas, más descriptivas de prefrontal izquierdo, más hemisferio izquierdo, lenguaje, todas estas partes. Y ahí ya vamos de nuevo hacia atrás a instalar el nuevo aprendizaje. Así que veíamos como procesos que antes los trances funcionaban más en crear una experiencia inconsciente y se consideraba que allí ya el proceso estaba. Con los nuevos aportes de Stephen Gilligan, él considera que está también importante toda esta parte de hacer conciencia de eso que ocurrió inconscientemente, ¿no? Así que arrancamos de profundos procesos biológicos, orgánicos, vamos a lo metafórico, llegamos a esa creatividad proyectada en los tiempos. Recién ahí, un poco en los tiempos y la descripción más de dimensión izquierda, recién ahí al lenguaje y a las explicaciones y a las comprensiones para que se termine fijando como un aprendizaje, ¿no? Entonces hay como un giro en lo neurológico que está en estas investigaciones como la forma más orgánica de instalar información. Y la dificultad de instalar información cuando arranca desde el hemisferio izquierdo, sin los procesos de confianza y sin los sembrados metafóricos. ¿Sí? Entonces, a mí me hizo mucho sentido, además porque es mi forma, la que más me gusta para transmitir información, aunque ahora haga exactamente lo contrario. Porque ya venimos de ayer y de hoy, el trabajo que hicieron con Dani, entonces me da permiso para
arrancar un poco más con izquierdo, con información. También sentía de que estaba bueno crear un poquito de mapa de orden para lo siguiente que van a ir haciendo. Van a poder ir, creo, detectando estos momentos en los ejercicios que hagamos. Lo otro son todo tipo de inducciones. Inducciones verbales, inducciones a través de preguntas, inducciones a través de rituales de movimiento, inducciones a través de propuestas para el movimiento del cuerpo o el uso de la voz, cierto tipo de protocolo para que la mente consciente esté como tranquila, de que no es caos esto, sino que hay un determinado tipo de orden, está presentado por el protocolo, así que ya el sembrado me tranquilizó un poco, hay un protocolo, me tranquiliza otro poco, ¿sí? Y entonces los procesos más profundos de mente inconsciente, corporales, de hemisferio derecho, pueden hacer realmente la tarea, ¿sí? Son todos estos procesos más que nada para que se quede tranquilo el hemisferio izquierdo y no esté interfiriendo con sus miedos, con sus juicios, con sus opiniones. Había una palabrita famosa en los materiales que nos fueron llegando a través de los años de Erickson, que era la palabrita utilización. Para este módulo, yo les decía que la gente tiene un trance en el que es muy bueno. Que muchas veces lo está utilizando de una forma inadecuada, pero que es muy bueno en hacer eso. Así que utilizar eso en lo que la persona ya es muy buena. Siempre hay, yo digo que no me encuadro en modos de terapia o como terapeuta, me encuadro mucho más como un educador. Me siento más cómodo en ese arquetipo. Así que ciertamente a veces la enseñanza es cuál es tu fenómeno de trance preferido, cómo lo estás usando, cuáles son los resultados que estás obteniendo y cuáles son los otros modos en que podés usar tu fenómeno de trance preferido. En general, ayudarlos también a comprender el complementario de ese trance que tienen y después continuar enseñándole otros fenómenos de trance que por ahí no están tan activos para completar su modelo. Esta podría ser una descripción de cómo yo hago la utilización. Erickson tenía infinidad de modos de acompañar el modelo del mundo y las habilidades de la gente, ¿no? Y tenía esto que también es como un modo guía para nosotros. ¿Dónde están esos ecofactores? ¿Dónde están esos factores ecológicos en la persona? ¿Dónde están esos factores de vida? Esos biofactores en las personas. ¿Qué es lo que lo hace sentirse vivo? Yo les hablaba en algunas de las experiencias de ayer de lo milagroso, ¿no? Si piensan por un momento en eso. Yo cuando me vino a la mente por primera vez hacer un pequeño juego acerca de lo milagroso, me venía sobre todo una imagen, estar en Pinamar, 3 de la mañana, la familia durmiendo, empieza a llover, abro la ventana, el clima es cálido y está este olor de la lluvia más el olor del mar, ¿no? El silencio, la lluvia, el olor de la tierra mojada y el olor del mar. El solo ir a ese instante
ya me coloca en un estado de resonancia. Entonces, en ese juego, Tachyon le pedía a la gente que haga su colección de 100 momentos de milagro. ¿Sí? Porque tenemos infinidad de estos momentos de milagro. Cuando comprendemos de que son momentos de gran simpleza. Salir al patio de la casa, ver un rayo de luz que da justo en un zarcillo de una parra y ver un verde que yo nunca había visto en mi vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la colección? Tómense un momento para poner allí en su hoja 3 momentos de milagro. Y mientras los van invocando, estén atentos a qué es lo que pasa en ustedes cuando los traen. ¿Qué va cambiando? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cuál es la cualidad que trae esos momentos de milagro? Para los más entrenados y sensibles, estén atentos cómo cambia el campo del grupo cuando empiezan a resonar en sus momentos de milagro. Ya no solo mi propio campo, sino cómo cambia el campo del grupo. Quizás puedo percibir cambios de temperatura, de consistencia del campo, quizás la cualidad de vibración del grupo, además de mis propios campos. ¿Tenemos esas experiencias? Le agregamos un pequeño dato. Cuando pienso en mis abuelos, cuando me contaban las historias de su infancia o de su adolescencia, recordándolo, es como si ellos viesen fotos y me contasen sus fotos. Cuando recuerdo diálogos con mis padres, ya había comentarios que implicaban película. Yo tuve la posibilidad de experimentar lo 3D, así que podía contar historias o hacer comentarios donde la realidad que describía tenía volumen. Cuando pienso en mis hijos que han jugado juegos no solo en 3D, sino interactivos, me viene la posibilidad de no solo crear conciencia de realidad virtual, donde estoy involucrado en la experiencia, sino de ser muy interactivo en esa realidad. Llamamos realidad virtual interactiva a esta forma más completa
de pensar nuestros recuerdos o nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, ingresar en nuestros momentos de milagro, no como un mero espectador pasivo, sino como alguien que puede tener microacciones que lo involucren activamente, interactivamente con ese recuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner una musiquita y yo les voy a pedir que ingresen en el primer recuerdo, después que ingresen en el segundo y que ingresen en el tercero. Y busquen la posibilidad de encontrar micromovimientos que harían en esa situación. Para los que sienten que en ese recuerdo están caminando, podrían ponerse de pie y hacer un pequeño movimiento o hacerlo sentados si pueden recrear la experiencia de movimiento de pie. Si estaban sentados en esa experiencia, pueden permanecer sentados. Si abrían algo, pueden usar sus manos para hacer el gesto de abrir. Si tocaban algo, pueden hacer el gesto de tocar eso que tocan, ¿sí? Un microgesto vinculado para traer al presente toda la fisiología y el campo de esa experiencia. Cuando se mueven representaciones y se mueven sobre todo las manos, y ciertamente si el cuerpo está jugando el juego va a ser más interesante, si voy siendo interactivo con ese lugar, y cuando lo repitan en casa, todo lo que puedan traer a la experiencia. Estoy en una playa en Brasil tomando un jugo de naranja. Me traigo un jugo de naranja, ¿no? Cualquier cosa que pueda traer a lo interactivo, que amplifique la experiencia, la va a intensificar en su dimensión de lo milagroso, ¿no? Hoy lo jugaremos como microgestos. Después podemos agregarle otras dimensiones. Para visualizarlo mejor, como cuando vos abrías la ventana en Pinamar ahora. Exacto. Entonces yo les decía, ¿no? Abro la ventana, empieza a llover, esa lluvia cae, está este olor de la tierra mojada. Si yo continuase con esa experiencia, estoy sentado frente a ese lugar, tengo un papel y un lápiz en mi mano y estoy escribiendo. Entonces, simplemente ingreso en esa experiencia y dejo que el movimiento de la mano, del lápiz en la hoja, el sonido, la sensación, me traiga completa la experiencia, ¿sí?